Ya, entonces como iba diciendo, lo que vamos a hacer nosotros es que el capítulo 3 lo vamos a llevar al principio, ¿ya? Y todo lo demás va a ser lo mismo, ¿no? Incremento de esfuerzos, entonces vamos a ver asentamientos, ¿ok? Después de esto vamos a ver historial geológico, es importante esto. Después vamos a ver esfuerzo lateral, muros de contención y rudes, ¿ya? Listo, son los 7 temas, ¿no? Bueno, obviamente en los textos hay un texto que es, bueno, un capítulo, que es suelos especiales, ¿no? Usualmente esa parte al ingeniero le gusta meter como parte teórica, ¿ya? Así que léanlo. Hay una clase que el ingeniero avanza suelos especiales, pero muy rápido, la verdad, ¿ya? Concéntrese más que todo en estudiar qué es un suelo dispersivo, qué es un suelo, o sea, qué es y cómo se reconoce, nada más. Es lo importante. Ya eso no vamos a llevar en esta parte, ¿no? Porque es pura teoría. Ya, suelo dispersivo, suelo expansivo, suelos inestables, etcétera, ¿no? Alcalinos. Solo tienen que buscar qué es y cómo se reconoce. Y cómo reconocer ese suelo. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué es el suelo dispersivo y cómo reconocerlo? ¿Qué es el suelo? ¿Ya? Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más de esta parte? Ya, nada más. Bueno, estamos entonces. Ya. Bueno, otra cosita, por favor. Quisiera que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la digan en su momento, ¿ya? No vamos a aplicar la parte de como la universidad, ¿no? Al final del curso, las dudas, ¿ok? No me van a decir en su momento, ¿tienen alguna duda? Y ese momento me preguntan, porque es mucho mejor, ¿no? Es, o sea, no quiero que arrastren la duda y luego estamos avanzando más temario y bueno, no tengan ningún problema, ¿ya? A ver, una preguntita. En la lista, ya, está bien. Ok, ya, bueno, comenzamos, ¿ya? A ver, primero que nada, vamos a llevar nosotros qué es la carga neta. Es un aspecto muy importante que tienen que saber reconocer y calcular. Ya, tal vez muchos ya deben saber cómo reconocer o cómo calcular esto. ¿Ya? Vamos a hacer un curso intensivo para los que no sepan nada, los que no han ido a ninguna clase y quieren ponerse al tanto. ¿Ya? Bueno, entonces, para calcular la carga neta, que es algo muy básico, ¿ya? Se hace de dos maneras, ¿ok? Esta carga neta se determina a partir de la capacidad de apoyo, hemos dicho que lo vamos a llevar nosotros como primer capítulo, ¿no? O también por el método de diagrama del árbol, ¿ya? Es decir, que no se puede por uno, se realiza por el otro, ¿ya? Todo depende de los datos que nos asignen, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se diferencian estos métodos. Tenemos todos los datos, podemos hacer por ambos métodos, ¿no? Pero tienen condiciones especiales, ¿ya? Es decir, si yo quiero utilizar el método de capacidad de apoyo, este método, ¿qué voy a necesitar yo? Pues voy a necesitar los siguientes datos, ¿ya? Primero que nada, me tiene que decir el método, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, métodos como Terzaghi, como Meyerhoff, como Hansen, como Bessig, como Skepton, ¿ya? Entonces nosotros vamos a llevar ejemplos y un poquito de teoría de todos estos métodos. Basta que aprendan cómo resolver dos y van a saber resolver toditos. Lo único que varía es las fórmulas, ¿ya? Porque la metodología es la misma, ¿ok? Solo varían las fórmulas. Entonces, primer dato importante, el método. Método, resolver por el método de Meyerhoff, de Hansen, de Bessig o de Skepton, ¿ya? A veces dice por dos métodos y promediar el resultado. Después, el factor de seguridad,
Ya, eso es muy importante. Les den el factor de seguridad, porque al final de cuentas, cuando una vez que calculan todo esto, ustedes tienen que determinar la carga segura neta dividiendo con un factor de seguridad. ¿Ok? Por eso que es un dato primordial. ¿Ok? Que les den un factor de seguridad. Y por último, bueno, les den base longitud. ¿No? A ver, base, longitud, es importante, ¿no? Las dimensiones y de toda esta parte, cohesión, ángulo de fricción, cohesión, ángulo de fricción, sobre todo de la parte del estrato donde se apoya, ese es un valor muy importante, la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ok? Puede que en algunos exámenes o ejercicios el ingeniero les ponga así, como en este caso, ¿no? Ponga acá cohesión, ángulo de fricción en cada estrato y ustedes no sepan cuál cohesión o cuál ángulo utilizar o quieran promediar, tal vez. He visto alguna vez que han utilizado, no sé, este o han promediado los tres. ¿Ok? Siempre se utiliza, ya vamos a empezar con esto, siempre se utilizan los datos de dónde se apoya la cara inferior de la zapata. ¿Ok? En este caso se apoya justo en este estrato, ¿no? Se apoya en ese estrato. Entonces vamos a utilizar el ángulo y la cohesión de ese estrato. Si se apoya en este estrato, utilizamos estos valores y los demás los omitimos. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Ya. Por otro lado, bueno, y estos valores que son ya, los pesos específicos siempre van a estar en ambos métodos, ¿no? Los niveles freáticos igual, ¿ok? ¿En qué se diferencia con el otro método? En que el otro método no me va a dar, por ejemplo, aquí las dimensiones de la columna, ¿ok? Las dimensiones de la columna me va a dar el otro método y la altura de la zapata. Y también aquí una carga puntual, ¿ya? La carga puntual P, o a veces inclinada también podría ser, ¿ya? Entonces se varía. El otro método me da todo lo mismo. Bueno, no me da esto, tampoco el factor, pero en vez de eso me da las dimensiones de toda la zapata. ¿Ok? A ver, vamos a ver un pequeño resumen aquí. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian? En que por este lado me tiene que dar método y factor de seguridad. Esos son los valores, son los datos más relevantes. Entonces, te da esto, directamente aplicas capacidad de apoyo. ¿Ok? Si te da, por ejemplo, todos los valores, te da alto, largo y sobre todo el ancho de la base y de la columna, ¿no? Y una carga puntual o inclinada, entonces directamente vas a hacer por el diagrama del árbol, porque no te dice tampoco acá qué método, entonces, si no te especifica por qué método, tienes que hacer por el diagrama del árbol. ¿Ok? Fácil, ¿no? Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Ok, continuamos. Entonces, para poder resolver este tipo de diagrama del árbol, que se de acá, yo les aconsejo que este diagramita, ustedes ¿cómo les digo? Esto en el texto del ingeniero Salinas está, como les digo, una parte de esto, luego hay una parte de texto, luego está otra formulita, ¿no? Así más o menos. Pero si relacionan todas las fórmulas, van a poder encontrar ese diagrama, ¿ya? Es mucho más fácil de aplicar porque solo reemplazan acá, reemplazan y llegan aquí, ¿no? Reemplazan, restan, llegan ahí, ¿ok? Hacemos entonces esto. Lo más complicado es encontrar eso de acá, ¿ya? Todo lo demás es muy fácil, ¿ya? Entonces decimos que la carga neta es igual a la carga final efectiva, ¿no? Menos la carga inicial efectiva, ¿ok? Para obtener esta carga final y la carga inicial efectiva, tenemos que restar la carga final menos la presión de poros final. La carga inicial menos la presión de poros inicial, ¿ya? Para obtener la presión de poros, ya saben, eso es muy simple, ¿no? Altura episométrica por el gamma del agua, ¿no? Y la carga inicial, pues la altura del estrato, sumatoria de los estratos, ¿no? Por su gamma del suelo. Pero esta parte es primordial, ¿no? Porque es la sumatoria de todas las fuerzas verticales que se encuentran en el área determinada de B por L, de base por longitud, ¿ya? Es decir, el área de aplicación de la zapata. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Y una vez que y aquí no termina, por ejemplo, primero es determinar por el diagrama del árbol, ¿no? Pero aquí no va a terminar ¿cómo les digo? Eh, a ver, vamos a ir al siguiente método. Vamos a ir mejor con el ejemplo, vamos a explicar esa parte. El segundo método, ¿ya? Para la determinación de la carga neta,
o capacidad portante también, debemos nosotros determinar por la capacidad de apoyo, ¿no? Según los diferentes métodos de aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, existen fórmulas dentro de los métodos donde una fórmula se aplica en resultados totales, es decir, que no tiene aquí el apóstrofe, ¿no? Y otros en resultados efectivos, ¿no? Efectivos con apóstrofe, totales sin apóstrofe. Y eso depende del tipo de suelo donde esté apoyado la zapata. Si la zapata o la fundación está apoyado sobre un suelo drenado, es decir, arenas, gravas, suelos granulares, ¿no? Utiliza el valor efectivo. Y si tenemos apoyados en suelos no drenados, ¿no? Es decir, suelos finos, por ejemplo, arcillas o limos, entonces utilizamos la primera. ¿Ya? Una formulita larga. ¿Ya? Pero eso es, por ejemplo, decir el resultado de la fórmula larga. ¿Ya? De este resultado, venimos acá y restamos la presión de poros final y obtenemos la carga final efectiva, la carga última efectiva. La diferencia de dónde se apoya el suelo es que saltamos un paso. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros trabajamos en suelos granulares, arena, gravas, el resultado lo voy a tener acá. Ya no es necesario que yo reste esto. Y ya tengo aquí un valor numérico. Directamente tengo que venir acá, a restar la carga efectiva inicial. ¿Se entiende? Mientras que si yo trabajo con suelos finos, apoyándome en arcillas, pues yo tengo que venir aquí abajo todavía y restar la presión de poro final para obtener recién la presión, perdón, la carga última efectiva. ¿No? Es la diferencia, que se salta un paso. ¿Ya? Lo demás es lo mismo. ¿Una pregunta hasta aquí? Bueno, y una vez que tenemos aquí la carga efectiva neta, dividimos entre un factor de seguridad y obtenemos lo que es la carga segura neta, ¿no? Este también puede ser el Q admisible. ¿Ok? Bueno, continuamos. Bueno, tenemos un ejemplito para determinar la carga neta de la fundación con un perfil estratigráfico que se muestra a continuación con una carga vertical, ¿ya? Por ejemplo, acá, fijan, yo no tengo, vamos a escribir acá, no hay método, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Un segundito, por favor. A ver, ¿cuánto estamos en? ¿Ya? Por ejemplo, no hay método, ¿no? ¿Se fijan? No dice qué método de Sagi o Meyerhof o Hansen, Bessig, Skepton, etc. No menciona ningún método de resolución. Tampoco me dice el factor de seguridad. Y tampoco me dan datos de cohesión. No hay cohesión ni ángulo de fricción. ¿Ok? Entonces estas características de este ejercicio me dictan a que yo tengo que resolver la carga neta para hallar mis asentamientos o mis esfuerzos efectivos. A partir de esto, calcula todo lo demás. Es importante avanzar primero este capítulo, porque a partir de este capítulo vamos a poder hallar todo lo demás. Entonces, como no tenemos método ni factor de seguridad, tampoco tenemos valores de cohesión y ángulo de fricción para reemplazar en las fórmulas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos B y L, ¿no? En ambos métodos se acepta esto, pero esto marca directamente que no se puede hacer esto por el método de capacidad de apoyo, es decir, por el método de las fórmulas de Meyerhof, Hansen, Bessig, Skepton, ¿no? Entonces tengo que hacer esto por el diagrama del árbol. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Primero tengo que escribir mi diagrama de árbol. ¿Ok? Yo les aconsejo, otra vez, que este diagrama le saquen una foto, lo capturan, etc. Y escriban esto, tal cual, no sé, lo escriban unas 5 veces y se van a acordar,
Basta que escriban esto 5 veces, entendiendo, ¿no? Y se van a memorizar, ¿ya? Pero vamos a hacer esta parte, la carga final, ya que es la Oh, sí, sumatoria de disculpe, fuerzas. Sí, perdón, ¿lo está grabando la clase igual? sí, 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 está grabando acá. Nos va a compartir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Ok, ya, continuamos. Bueno, para empezar a resolver este diagrama de árbol, primero vamos a comenzar con lo que es la carga final, ¿ya? Sumatoria de fuerza vertical sobre el área. Es decir, que mi zapata tiene unas dimensiones de B, B por L, ¿no? Base, longitud. Todas las cargas que van a aplicar acá, bueno, mejor vamos a la siguiente diapositiva que muestra mejor. ¿Ya? En esas dimensiones, obviamente aquí tiene una profundidad, ¿no? Todo lo que se encuentre por encima de esa área, lo que está apoyando encima, es decir, la losa, la columna, ¿no? Toda la zapata, aparte también el suelo de compactación, el terreno de compactación y también las cargas puntuales, ¿ya? Este es el resultado de, bueno, el análisis estructural que te ha dado el programa, o has hecho el cálculo a mano, ¿no? Va a dictar directamente sobre un apoyo que has definido tú, ¿no? Un apoyo empotrado, ¿ok? Por lo tanto, esa carga igual tiene que ser acá, transmitida, ¿no? Para poder determinar cuál es la capacidad de apoyo del suelo, ¿ok? Bueno, la formulita es sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, ¿ya? Por lo tanto, en esta fórmula existen tres secciones importantes que debemos marcar. La primera, y están divididas por un más. ¿Ya? Aquí están. La primera sección, ¿a qué se refiere? Esta sección se va a referir a lo que son las cargas puntuales. ¿Ya? Las cargas puntuales. Es decir, por ejemplo, si aquí el ingeniero pone aquí por 3, ¿ya? Quiere decir que este es un corte transversal, pero que hacia lo largo, hacia la profundidad, hacia el sentido. Entonces, digamos que esto sea X, arriba sea Z, en el sentido Y, ¿ya? Perdón, Y. Esto quiere decir que aquí hay tres columnas, ¿ok? Por lo tanto, cada columna se repite tal cual como esto. Y tiene cada una carga puntual de 2200, cada una, ¿ok? 2200. Por lo tanto, acá tengo que colocar 2200 por 3, ¿no? Multiplicado por 3. A veces se olvidan de eso y este por 3, no sé, lo obvian o hacen como que no existen, pero tienen que tomarlo en cuenta. Y eso se refiere cuando dice por 3, por 2, por 5, la parte de la carga y la columna también repite 3 o 5 veces, ¿no? Por la cantidad que diga. Otra cosa importante en el segundo grupo es la parte del hormigón armado, ¿ya? El hormigón armado. Esta sección vamos a definirla como todo lo que está construido con hormigón armado, o sea, la base de la losa de la zapata y la columna, ¿no?, que conecta con la zapata. Por lo tanto, la primera parte va a ser directamente la base por la longitud por la altura, ¿ya? Más la columna, ¿ok? Por ejemplo, si hubieran tres columnas, ¿no? Tres columnas, no podemos multiplicar esta sección de acá por 3, no. ¿Por qué? Porque esta losa va a ser base por toda la longitud, ¿no? Y por 20. ¿Ya? Si multiplicamos por 3, es decir, que toda esa longitud va a ser 3 veces, ¿no? Y eso no es así, solo es una base entera. Tiene tres columnas, entonces sí, esta parte tienes que multiplicar por 3, no esta. ¿Ya? Son unos, ¿cómo les digo? Algunas mañas que a veces el ingeniero les pone para que se puedan confundir o equivocar. Porque a veces dicen, son 3, aquí ponen por 3, aquí adelante por 3 y aquí por 3 y listo. O en 24 por 3, mejor lo hacen todavía, ¿no? El 3 que tienen que multiplicar esto, lo ponen aquí 24 multiplicado por 3 y que multiplica todo. Y no, no es así, ¿ya? La losa solo es una sola. Las columnas sí son 3. Ya tengan en cuenta eso. No es colocar cualquier número. Y el siguiente grupo se refiere a lo que es el suelo de compactación. Entonces, acá. Eso quiere decir que va a ser, a ver,
A ver, no sé dónde escribir aquí. Va a ser, por ejemplo, todo el volumen, ¿no? Todo el volumen se encuentra por encima de la losa de la zapata, es decir, por encima de esto, ¿ya? Donde van a tener aquí orificios, ¿no? Es decir, van a tener secciones o volúmenes, mejor dicho, que no corresponden al material compactado. Este material hueco o este material de acá se refiere al hormigón armado. Entonces no es suelo compactado, por lo tanto vamos a tomarlo como hueco. ¿Ok? Entonces a todo este volumen hay que restar estos tres volúmenes de acá. Por lo tanto es este volumen de aquí menos 0 por 4, 0.4 por 4.8, ¿no? Si fuera aquí el caso de por 3. ¿Ya? Esos son los casos especiales. Pero en este caso, vamos a hacer un poco más sencillo. ¿Ya? Decimos entonces, primer grupo, 2220. Más adelante va a ser un ejercicio así con tres columnas o con cinco, no sé. Vamos a ver. 2220, ¿ya? Más, aquí no hay más cargas, ¿no? Vamos al siguiente grupo, hormigón armado. Más 24, porque el gamma del hormigón armado es 24. Es importante, ahora que están ustedes en presenciales, en el examen el ingeniero pone este valor aleatoriamente, es decir, a veces pone 23, a veces pone 22, ¿ya? Obviamente ese es un valor conocido, ¿no? O regular, o general tal vez, 24 kilómetros por metro cúbico. Pero en el examen, como es un examen teórico, él pone 21, 22, 23 o hasta 25, ¿ya? Entonces, no se habitúen a utilizar siempre esto. O como el gamma del agua, ¿no? 9,8. Otros ponen 9,81. Otros ponen 10. Ok, el gamma del agua. Entonces, tienen que primero fijarse. ¿Por qué? Porque en el examen van a trabajar ustedes con 9,8. Ok, el ingeniero va a trabajar con 10 o con 9,81 o con otro valor, 9 tanto. ¿Ya? Y por no fijarse ese valor y tomarlo como si fuera el que siempre se utiliza, no, en el ingeniero en el examen pone datos diferentes, ¿ya? Así que el gamma del concreto y el gamma del agua tienen que revisar qué está utilizando el ingeniero. Por favor, eso fíjense siempre, ¿ok? No lo den por hecho, ¿ya? Entonces, para la parte del hormigón, ¿qué hacemos? Vamos a definir primero la parte de la losa, ¿no? Sería toda esa zona de acá. Sería para el volumen de todo esto sería base 2, la longitud 4, ¿no? Y por altura 0,2. Aquí está. ¿Ya? Y la de la columna, que me dice 0,4 por 0,4, ¿no? Multiplicado por toda esta altura de acá, solo la altura de la columna. Y a veces se confunden, igual ponen 5 metros de columna. No, es 5 metros menos 0,2, que sería 4,8 metros. ¿Ok? 4,8 metros. Y todo eso multiplicado por el gamma del concreto 24, ¿no? Afuera. ¿Ok? Para la última sección, tenemos aquí 18, ¿no? Que es el gamma del suelo de compactación, esto igual varía, suelo de compactación. Siempre revisen sus datos, y verifiquen siempre el gamma del concreto o el gamma del agua. A veces lo dan por hecho y dicen, yo he trabajado como en sus clases, pero eso es un examen, no son como sus clases. Sus datos varían, ¿ya? Y el gamma perdón, el volumen de compactación pues simplemente es el volumen, ¿no? Todo ese volumen desde aquí, desde la superior de la losa, y sería 4,8 por B por L, ¿no? Menos una columna, eso quiere decir el volumen de la columna, bueno, que va a estar aquí al medio, ¿no? Obviamente, pero sería 0,4 por 0,4 por 4,8, dividido entre el área, ¿no? 2 por 4. El resultado tendríamos 336,776 kN por metro cuadrado. Esto en realidad, en vez de que lo pueden escribir así, tiene que ser, puede ser también kilopascales, ¿ya? Solo que a veces se confunden y a todo lo quieren colocar kilopascales. Por eso yo les digo que si ya dominan las unidades, utilicen ese de acá. Pero si no, utilicen ese de acá. Porque luego en muros de contención, un poquito se van a confundir con esto, ¿ya? A ver, para que ustedes puedan revisar realmente si esto está bien, todo lo que están ustedes colocando cuando hagan sus prácticas, ¿ya? O el ejercicio, es que ustedes verifiquen que todo esté aquí
en estas unidades. Eso quiere decir que aquí abajo es metro por metro, por lo tanto es metro cuadrado. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí arriba tiene que ser puro kilonewton, ¿no? ¿Ok? Este valor de acá, de las partes puntuales, está en kilonewtons. Por lo tanto, revisan allá, kilonewton. Ahora, ese de acá es kilonewton por metro cúbico. Entonces, si estoy multiplicando bien, ¿no? Metro cúbico por metro cúbico se van a ir y va a quedar aquí igual kilonewton. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, verifiquen eso. Y van a decir, ya. Pueden verificar si están haciendo bien y si están dando los valores correctos. Una pregunta hasta aquí. Esto es lo más complicado de sacar. Si entienden cómo sacar esto, ya lo demás es sumamente fácil el método de diagrama del árbol. Buenas noches, yo tengo una duda. Aquí adelante. La parte del suelo, la que es 18, esa parte me perdí un poquito, el que es 2 por 4 por 4,8 menos 0, menos la sección por la altura. Eso me perdí. Ya, a ver, aquí vamos a escribirlo. Por ejemplo, tenemos la parte de la zapata, ¿no? Acuérdate de esto. ¿Ya? En 3D, ¿no? Imagínate en 3D cómo es. Ahora dibujamos, ¿no? La parte de la zapata. Ya, a ver, no sé, creo que está muy cochito. Ahí. Ya, mejor así. Vamos a dibujar en 3D. Ya, tenemos esto, ¿no? Un cubo, ¿ya? Aquí abajo tenemos lo que es la zapata, ¿no? La base de la zapata. ¿Ok? Y aquí, a ver, vamos a hacer así, así, así. Si se nota bien. ¿Ok? Entonces aquí al medio tenemos nosotros lo que es la columna, ¿no? Lo que está con azul, pues prácticamente es lo que es hormigón armado, ¿no? Van a disculpar mi pulso, pero estoy dibujando con mi mouse. ¿Ya? Entonces todo eso de acá es hormigón armado. ¿No ve? Y todo lo que está con negro, pues esa es la parte del volumen, suelo que rodea esta columna. Por lo tanto, si yo sacara esta parte negra afuera, tendría un cubo, ¿verdad? Un cubo que tiene vacío al medio en forma de columna, ¿verdad? Por eso que yo, para calcular este volumen de compactación, que vale en gamma 18, que es el gamma del suelo de compactación, multiplico lo que es base por longitud, ¿no? Que es el área del volumen de esto, por la altura. ¿Okay? Base por longitud por la altura, digamos, H2, digamos, esto que sea H1, esto que sea H2, ¿no? Y todo que sea H. ¿Okay? Más, no, menos, ¿no? Que hay que sacar la parte que está vacío, ¿no? Entonces el volumen es esto. Menos la parte de la columna, por lo tanto sería la columna creo que 0.4 por 0.4, ¿no? 0.4 por 0.4, por la altura del relleno, ¿no? Sería H2. ¿Ok? Así sacamos entonces lo que es el volumen del suelo de compactación. ¿Ya? Si se fijan bien, 18,2 por 4 por 4.8 menos 0.4 por 0.4 por 4.8. ¿Entienden? Ahora sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿han entendido entonces esta parte? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado de esto para ver si realmente se ha comprendido. ¿Ya? Entonces, una vez que he hallado este valor, 136 punto algo, lo reemplazo acá. ¿Ya? Lo vamos a borrar. Lo reemplazo acá, ¿no? Y esto, como es lo mismo, aquí. Lo mismo. ¿Ya? La presión de poros final. Ahora sí. Vamos al siguiente punto. Para calcular la presión de poros final. Para eso, yo tengo que buscar mi nivel freático en condición final. Los ejercicios del ingeniero Macho
lo que utiliza son dos niveles de freático, ¿no? Una en condición final y otro en condición inicial. Entonces, tengo que buscar yo la condición final. Si solo les da un solo nivel freático, solo es de ese, para todo. Pero, como es cuestión de poros final, busca en este caso de acá. ¿Ya? Ahora, la altura piezométrica, cuando hablamos de capacidad portante, todo el análisis para capacidad portante solo se hace hasta el nivel de fundación. ¿Ya? Así que todo lo que voy a medir de alturas, de gamas, de cubo efectivo inicial o de altura piezométrica, siempre van a ser hasta el nivel de fundación. ¿Okay? Por lo tanto, si mi altura piezométrica, si yo tengo que medir desde acá, ¿no? La altura del agua, ¿ok? Y mi altura del agua, pero comienza o coincide con mi condición final, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces mi altura piezométrica es 0. ¿Ya? Lo que pasa en el otro sentido de la condición inicial es que mi altura piezométrica es hasta acá, 5 metros, ¿no? Siempre busco hasta dónde voy a calcular o medir o analizar y desde ahí paso una recta hasta mi nivel freático que estoy utilizando. Ya en este caso, como coincide con el nivel de fundación, ¿no? Multiplicamos directamente por 0 y tenemos presión del agua final, en condición final es 0 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Okay? Por lo tanto, restamos y tendremos directamente ese valor. Ahora nos faltaría la carga, el cubo efectivo inicial, ¿no? Para eso vamos a determinar primero la carga inicial, ya que aquí me falta en realidad aquí que diga sumatoria, ¿no? Porque en realidad es la sumatoria de todos los estratos, ¿no? Que tienen sus gamas cada uno y en condiciones iniciales, ¿okay? Sin restar la presión de poros. Pueden sacar su efectivo directamente, porque esto directamente es esfuerzo efectivo, ¿no? En condiciones iniciales, nada más. Pueden hacerlo de un solo paso si desean. ¿Ok? Entonces la carga inicial simplemente es la sumatoria de las alturas del suelo por su gama de cada suelo. Por lo tanto, yo busco aquí, ¿dónde está mi condición inicial? Como dice aquí inicial, ¿dónde está mi nivel freático inicial? Es lo importante. Aquí está. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Antes de calcular y decir con este, no sé, con este cualquiera, lo que voy a hacer es, como aquí está mi condición inicial, es obvio que a partir de aquí empieza el agua. Por lo tanto, todo eso de acá está con agua, ¿verdad? Luego entonces, yo tengo que tomar aquí valores saturados o secos. Obviamente saturados, ¿verdad? Eso es obvio. Por lo tanto, sería el gamma del agua por la altura, gamma del agua por la altura. No, gamma del suelo por la altura, gamma del suelo por la altura. Sería entonces 17 por 2 metros más 20 por 3 metros, ¿no? Tendríamos 94 kilopascales. ¿Entienden, no? Si aquí tuviese, por ejemplo, mi nivel freático acá, justo chocando en la intersección de ambos estratos, pues diría, aquí comienza mi nivel freático, por lo tanto, todo eso de aquí está saturado y todo eso de aquí arriba está seco. Entonces aquí arriba voy a utilizar yo el seco y de abajo voy a utilizar yo el saturado, ¿no? Sí, llevo solo es uno, ¿ok? Solo que a veces se olvida, no sé por qué. Bueno, y por último, pues, la presión de poros inicial, ¿no? Simplemente la altura piezométrica por la gama del agua, que sería aquí, desde el nivel de fundación hasta el nivel freático inicial, 5 metros, 5 por 9.81, 49.05. ¿Ya? Tenemos todos los valores y lo que vamos a hacer es reemplazarlos, ¿no? Se reemplaza, se resta y obtenemos esto. Se restan y tenemos esto. Y ambos se restan y tenemos aquí la carga neta. Es con esta carga neta, en realidad, que vamos a realizar todo lo que es la parte de los asentamientos, ¿ya? Con esa carga neta, nosotros vamos a utilizar asentamientos, ¿ya? Asentamientos, incrementos de esfuerzo, todo, ¿ok? Mientras que por el método de capacidad, utilizamos nosotros, perdón, por el método de capacidad vamos a obtener nosotros la carga segura neta, ¿no? Esto va a ser para nosotros nuestra carga neta,
Y con esto vamos a calcular incremento de esfuerzos, vamos a calcular asentamientos, etcétera, etcétera. Dependiendo cuánto asentamiento tengo, vamos a ver cuánto es mi capacidad admisible. Eso vamos a ir viendo a lo largo de los días. Okay. Y por ejemplo, miren, tengo yo casi lo mismo, ¿no? De lo anterior. No tengo aquí, por ejemplo, para definir qué método, no tengo aquí lo que es ángulos de fricción, ¿no? No tengo los ángulos de fricción donde apoya la base, no tengo. Tampoco tengo cohesión, ya sea la cohesión, a ver, por favor atiendan. A veces me da el ingeniero ángulo de cohesión, cohesión, ángulo de fricción, ángulo de fricción, así, ya, así para cada estrato, o para ese estrato donde está apoyando. Pero la cosa es, ¿cuál voy a utilizar? Aquí me está dando hartos valores. A veces te da valores por demás, donde tú tienes que saber qué valor, qué cohesión vamos a utilizar, este de acá o este de acá, este de acá o este de acá. Tienen que recordar, muchachos, que cuando utilizan valores con apóstrofe, ¿no? Con apóstrofe o prima también le llaman, ya sea el Q último o ya sea el ángulo de fricción, la cohesión, ya. Esos valores se utilizan para suelos drenados, ¿ya? ¿Cómo le llaman suelos? A ver, suelos drenados, o también le dicen suelos granulares, también le dicen, bueno, se refiere más que todo a gravas, se refiere a arenas, ¿no? A ese tipo de suelos, a bolones, ¿no? Cuando ustedes van a utilizar lo que es suelos, perdón, valores o datos en condiciones totales, es decir, ángulo de fricción total, cohesión, ¿no? Última, GU, ¿no? Son valores diferenciales. Esos valores van a utilizar ustedes cuando tengan suelos finos, ¿ya? Es decir, suelos no drenados, suelos finos, o también llamadas arcillas o limos. Bueno, arcillas no es lo mismo, ¿no? Limos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que dependiendo, aquí me diga, por ejemplo, si este es un tipo de suelo, no sé, pues arenas, o que me diga que es arcilla, ¿ok? Pero aquí lo que me interesa es dónde está apoyada mi fundación. Entonces, por más que aquí diga arcillas y aquí diga limo, ¿ok? No me interesa aquí esto. ¿Por qué? Porque el ángulo de fricción y la cohesión me interesan dónde se apoya la zapata. Entonces yo tengo que utilizar aquí valores efectivos, los valores C' y Φ' que me den. ¿Ok? Es importante que entiendan esta concepción de valores y qué valores realmente tienen que utilizar para cada fórmula y para cada caso. ¿Ok? Se entiende esa parte, ¿no? Si les dan aquí hartos datos, tienen que escoger ustedes cuáles tienen que utilizar. Ok, ahora, aquí dice 5500 kilómetros por 3, ¿no? No nos basa en longitud, no me dice el método, tampoco me da un factor de seguridad, tampoco me da fin ni cohesión, entonces claramente tengo que hacer esto por el diagrama del árbol. ¿Ok? Aquí tengo el diagrama del árbol y primero que vamos a definir es la carga sumatoria de fuerzas vertical sobre el área, ¿no? La carga final. ¿Ok? Entonces, decimos, para la sumatoria de fuerzas vertical sobre el área tenemos esta carga y esta columna se repiten 3 veces, ¿no? Pero la losa es una sola, ¿verdad? Porque la losa mide 14. ¿Cuál es la parte de la losa? La parte de la losa es esta de acá abajo, ¿no? Esta de aquí no se repite 3 veces, ¿ya? Mide 14 metros. Lo que se repite es la columna y la carga, esos dos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es 3 secciones, ¿no? 3 grupos. Los puntuales, hormigón armado y lo que es
suelo de compactación, ¿ya? Suelo de relleno. Entonces, descargas puntuales de 5100, 3 por 5100, ya está. El hormigón, tengo yo una sola losa, sería de valor 3 por 14 por 0,2, ¿no? Aquí está. 3 por 14 por 0,2. Esto no se multiplica por 3 veces. Y tenemos la parte de la columna. Ok, a ver, vamos a ver si tengo aquí una figura más rápida de dibujar. Aquí está. La parte de la columna. Esta parte de la columna pues tiene dimensiones de 0.4 por 0.4 por una altura de 3.3, ¿no? Que simplemente la resta de 3.5 menos 0.2, 3.3, ¿no? Solo la altura de la columna. Y esta columna sí se repite 3 veces, ¿ya? Y sería 3 por el valor del volumen de la columna. Después el suelo de compactación, ¿ya? El suelo de compactación tenemos que vale 16, ¿no? El gamma del suelo de compactación, 16 multiplicado por el volumen de compactación, todo ese volumen de acá. Sería base por longitud, la pequeña altura de acá, ¿no? De 3.3. 3 por 14 por 3.3 y restamos las 3 columnas o los 3 vacíos o huecos que ha dejado esta columna de hormigón, que sería 3 menos, esto es importante, menos 3 veces por 0,4 por 0,4 por 3.3, ¿no? La altura de la columna. ¿Ok? Y todo eso dividido entre el área, que sería 3 por 14. ¿Se entiende, verdad? Total tendríamos 421.95 kilopascales. Como les digo, es lo más complicado de determinar, la carga neta. Si esto determinan bien, lo demás es pichanga. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, disculpe, el suelo compactado se refiere a ese suelo que está siendo apurado por la columna, ¿no? El suelo compactado, a ver, el suelo compactado es ese de acá. A ver, no sé si puedo hacer con otro color. Ese de acá es el suelo compactado. Este y este. Es decir, todo el volumen, a ver, no sé si... todo el volumen que rodea la columna en realidad. ¿Ya? Ya saben que el proceso constructivo de la columna, primero tienen un terreno, ¿verdad? Luego realizan ustedes una excavación. La excavación usualmente no siempre es así, ¿ok? Siempre tiene un poco de inclinación, ¿ya? Siempre hay un pequeño desborde de los cantos. Todo dependiendo, ¿no? Si es roca, obviamente va a ser recto. Todo depende de la cuestión del suelo. Pero usualmente queda un pequeño margen. Típicamente es así, lo que pasa así, teóricamente, ¿no? Y es aquí una pequeña capa abajo, ¿no? Capa pobre para nivelar. Recién vacías lo que es el hormigón, la base, ¿no? Con un pequeño encofrado. Después encofras la columna, la vacías, ¿ok? Y una vez que está vaciado y es el curado correspondiente, recién, ya sea cambiando de terreno o con el mismo terreno que has sacado, que has cavado, pues lo que haces es volver a introducir acá, por ejemplo aquí has cavado, ¿no? Lo que es el suelo y lo vuelves a compactar, ¿ya? A una densidad, y esa densidad puede ser igual o parecida o menor o mayor a la que estaba acá, ¿ya? Entonces este volumen de compactación pues está en planta, pues la columna está al medio, ¿verdad? Entonces todo el volumen, el relleno, está rodeando la columna, ¿ok? ¿Se entiende? Está bien. Ya. Sí, y siempre va a darnos dato ese de suelo compactado, ¿no? Va a Sí, ser siempre suelo dato. compactado tiene que darles dato. Si no les da dato, a veces se olvida algún dato, uno que otro dato. Por eso es importante que entiendan qué valores tienen que necesitar, que utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el suelo de compactación es importante. El hormigón armado, si no les da el valor, pues es 24 directo. ¿Ok? Pero pregunten mejor. Sobre todo pregunten del gamma del agua. Ese es el que a veces se olvida colocar y ese es el que siempre lo hace variar.
Usualmente siempre utiliza 10, pero esos últimos semestres lo he hecho variar a 9.9, 9.70 y algo así. A veces coloca decimales para que pueda ser más moroso, ¿no? Más difícil. Ok, entonces eso es importante que se fijen siempre. Por ejemplo, en ese ejercicio el hormigón armado vale 23, ¿ve? En ese ejemplo. Entonces, si uno se adecua o piensa como en hormigón 1, ¿no? Hormi 2, siempre va a utilizar gamma del concreto 24 para todo. Ni siquiera se fija los datos directamente, multiplica por 24, van a tener problemas. Ya siempre revisen los datos antes de utilizarlos. Siempre he visto eso, controlando exámenes. Hacen hartos exámenes, a veces terminan. Pero ¿qué utilizan? En el examen gamma 10 y gamma del concreto, gamma del hormigón armado 24. Y al final en el examen decía gamma del agua 9.5 y gamma del hormigón armado 22 y ya todo variaba porque no te hace valer el ingeniero si haces diferente. O sea, si hace el procedimiento bien, pero el resultado se aleja, no. Si por decimales has hecho variar, acepto, ¿no? Manejar decimales, pero al final de cuentas, si has hecho mal, has hecho mal y así se queda. Ok, no hacen valer el procedimiento. Ok, así que tengan cuidado, por ejemplo, con esos datos. Se entiende esa parte de la carga neta, ¿no? Porque todo lo demás es lo mismo. ¿Ya? Ok, entonces, reemplazamos, determinamos la presión de poros final, como tenemos aquí mi condición final, hasta mi nivel de fundación, 2 metros, ¿no? Y sería 2 por 9.81, 1962, y los reemplazo. ¿Ok? La carga inicial, que es sumatorio de las alturas por sus gamas, primero tengo que ver dónde está mi condición inicial. En este caso, mi condición inicial está aquí abajo, ¿no? Está coincidiendo con mi nivel de fundación, por lo tanto es 0, ¿no? Mi altura pisométrica. Pero en este caso, es decir que todo lo que está aquí abajo está saturado y todo lo que está aquí arriba está seco. Por lo tanto, los valores que voy a utilizar yo son gamas secos. Gamma seco. ¿Ya? 17 por 1.5 a la altura de ese estrato y del siguiente estrato 2 metros, 19.5 por 2 metros. ¿Ya? Inicial 64.5 y mi presión de poros inicial, ¿no? Reemplazando mi presión de poros inicial es altura pisométrica por gamma del agua, ¿okay? Para poblarnos un poco más. Y como coincide, hemos dicho ya que la altura piezométrica en condición inicial es 0. ¿No? Reemplazando valores, tengo aquí de todo esto, ¿no? Tengo que la carga neta es 337.8, ¿no? Kilopascales. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir con otro ejemplo. He visto una vez en un examen este tipo de ejercicios. Y la verdad no sé por qué no han podido hacer, sean nerviosos o no sé qué. Pero el examen venía más o menos así. Era así, así. Creo que una columna venía aquí, otra aquí. ¿Ya? Y este tipo de fundaciones, pues simplemente era, antes lo ponía el ingeniero así, como el anterior ejercicio, ¿no? Por 2, por 3, así. Dos columnas. Y esto sí se podían resolver, pero esto no. Ya no entiendo por qué. Es lo mismo. ¿Ya? Aquí, en este método de diagrama del árbol, no me interesa saber qué distancia es de aquí a aquí, ni de aquí a aquí, o sí. No, ¿verdad? Entonces no entiendo para qué sacaban esas distancias. El ingeniero ha puesto esas distancias, ¿cuánto varían? Distancia de aquí a aquí, distancia de aquí a aquí. Pero como les he dicho, el ingeniero va a colocar datos, no sé, de todo lo que pueda. Hasta puede colocar, no sé, aquí el centroide, la distancia aquí a cada arista, no sé. Puede colocar diferentes datos, pero lo importante es ustedes clasifiquen y diferencien qué datos necesitan, ¿ok? Porque cuando han venido a preguntarme este ejercicio y me han dicho, sí, de aquí a aquí mide esto, de aquí a aquí mide eso, así. He dicho, ¿dónde vas a poner eso? Me decían, no sé, entonces, por eso no he hecho, ¿ok? Si se dan cuenta, este es lo mismo, bueno, prácticamente lo mismo que esto. Y esto es lo que hemos hecho ahorita, ese ejercicio de aquí que decía por 3, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Aquí obviamente cada columna tenía una carga diferente, ya eran diferentes estas cargas, pues, o sea, las cargas puntuales, ¿ok? Y las secciones, pero todo lo demás era lo mismo.
Solo tienen que tomarlo como o sea, esas tres secciones nomás. Cargas puntuales más el hormigón, es el 24 o 20, cualquier valor, ¿no? Ok. La losa más las columnas. Aquí como son columnas diferentes, ponen aquí una columna más otra columna. Listo. Más el suelo de relleno. ¿Ya? El valor del suelo de relleno menos, y aquí paréntesis, ¿no? Todo el volumen de las dos columnas. Listo. Y eso es todo. En esas tres secciones se basa lo que es la carga final, la sumatoria de las fuerzas verticales sobre el área. Si entienden estos tres, bueno, obviamente todo dividido entre el área, ¿no? No nos olvidemos eso. ¿Ok? Si sabemos estas tres secciones, cualquier ejercicio o método vamos a resolverlo. ¿Ya? No se olviden eso. En este caso, por ejemplo, me dice que determina la carga neta de la fundación con el perfil estratigráfico que se muestra a continuación. Así de simple. Base longitud 5 por 15. Tenemos una columna de 0,4 por 0,6 y otra columna de 0,5 por 0,5. Columnas de diferente escuadrilla. Tenemos cargas puntuales diferentes. Aquí dice por 2, por 3. Ya el que no ha practicado, no ha estudiado, no sabe ni para qué son estos de acá. Aquí no me dice, por ejemplo, el método ni factor de seguridad, ¿verdad? No me da ángulo de fricción, tampoco cohesión. ¿Para qué me sirven esos valores? Para reemplazar las fórmulas, ya de los métodos. Pero como no me da, entonces directamente tiene que ser esto. ¿Por qué método? El diagrama del árbol. ¿Ok? Aquí reviso. ¿Ve? Aquí la gama del agua ya no es ni 10 ni 9,81, es 9,8. Ha cambiado. Aquí el gamma del concreto, hormigón armado, es 24. El gamma de compactación, 17. Listo. Tengo que revisar siempre los valores. No tengo que dar por hecho. Ya, ahí está el error de muchas personas. Ya, comenzamos entonces. A ver, ¿cómo tendría que ser esto? A ver, muchachos, a ver un ratito. Hagan ustedes esta partecita. ¿Cuál sería mi carga final? ¿Han entendido esto? ¿Ya? ¿Cuál sería mi carga final? A ver, les voy a dar 5 minutitos para que puedan calcular esto. Uy. A ver. No, es el anterior. Ya. A ver, calculen ahí, por favor. A ver cuánto les sale. Se están sacando. A ver si realmente han entendido esto. Vamos a ir a la carga bruta, ¿o sí? Solo la carga final. Solo la carga final. La carga bruta, ¿no? También lo dice. ¿Cuánto sale? Sumatoria de fuerzas verticales sobre el área. Más que todo, para hacerlo más dinámico eso, ¿no? Y no solo estén grabando, porque yo también he pasado clases virtuales y la verdad, a veces uno se distrae y dice, se está grabando, luego veo, pero la verdad es que ya después no se ve la clase y está ahí en tu computadora grabada sin tiempo para ver. Es mejor que al momento que estén pasando, estén practicando y aprendiendo. Y así se avanza. A ver, un minuto más, un minuto más.
Un minutito más. Ya, a ver. Para no perder tampoco mucho tiempo, vamos a ver qué deben haber sacado, ¿no? Aunque sea la parte literal. Dice que es un poco largo, pero tienen que practicar en su momento mejor. ¿Ya? A ver, primero, todo esto tendrán que haber calculado. ¿Okay? Y todo eso se divide en qué? En tres secciones, ¿no? Como siempre. La sección de las cargas puntuales. A ver, vamos a poner casi nada más. A ver. Sección de las cargas puntuales. ¿Ya? La sección del hormigón armado. Que es todo esto. Y la sección del suelo de compactación. ¿Ya? Esas tres secciones son muy importantes. ¿Ok? Todo siempre tiene tres secciones. Entonces, vamos a analizar la primera. Ya la primera simplemente, ¿cómo podemos saber, imaginarnos este perfil? ¿Ya? Vista en planta, pues puede ser, sí, algo general, ¿no? 1, 2, 3. Por ejemplo, podría ser, no sé, aquí 1 y 2, ¿no? Usualmente las columnas siempre están alineadas. ¿Ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, tratar de imaginar tal vez que estas dos columnas de acá pues, estén aquí al centro, simplemente porque se vea geométricamente simétrico, tampoco es constructivamente aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque las columnas no tienen alineación. Entonces, ¿qué tiene que suceder? O bien la columna estará acá, o en el otro sentido, ¿no? Que tiene mayor coherencia con los ejes de la estructura, ¿no? Y esta parte pues, podría ser, digamos, un volado, ¿ya? Y listo, ¿no? Es un poco más que todo de la parte de estructuración. Pero bueno, este es un tema más que todo para fundaciones, para hormigón 2. ¿Ok? Esto puede ser, por ejemplo, una forma de imaginarse. ¿Ok? Aquí dice por 2, creo, y por 3, ¿no? Y a cada una de estas columnas, pues justo en su eje geométrico, llegan cargas axiales, ¿no? Donde estos valores tienen valores iguales, estos de acá abajo tienen valores iguales. Entonces, así más o menos sería. ¿Okay? Por lo tanto, serían dos veces la carga de 6500. Vamos a empezar a escribir acá. Dos veces la carga de 6500. Ok, ya está. Y tres veces la carga de 4800. Ya está. Y entre ambos, obviamente tienen que estar en unidades de kilonewton. ¿No? Kilonewton, kilonewton. Disculpa si a veces estoy escribiendo chueco, no tengo. Vamos a pizarrita. Ok, entonces esta parte sería parte de las cargas puntuales. Ahora, ya hemos acabado con esto. Comenzamos con la parte del hormigón armado. Con la parte del hormigón. Para esto, primero vamos a colocar siempre, bueno, aquí en este caso he empezado con las columnas, ¿no? Pero podemos comenzar con la parte de la losa, ¿ya? La losa. Como la losa es una sola, ¿no? Estas losas van a tener las dimensiones de B por L y la alturita. B por L es 5 por 15. 5 por 15 por 0,4. Por 0,4. Listo. Esta de acá no se multiplica ni por 2 ni por 3, una sola. ¿Ya? Por esta una sola ahí. Más, ¿ya? Más y el volumen de las columnas, ¿no?
Esta, por ejemplo, ¿por qué están separadas y no está, digamos, no sé, por 5, ¿no? Que aquí las escuadrillas, es decir, la geometría de las columnas, no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar diferentes paréntesis, ¿no? Para separar valores. ¿Ok? En este caso, sería dos veces, dos columnas, dos veces 0,4 por 0,6 por esta altura de acá. ¿Ya? No se olviden, es diferente la altura total y la altura de la columna. Sería 5 metros menos 0,4, ¿no? 4,6. Sería 0,4 por 0,6 por 4,6, esto sería de esta columna de acá. Bueno, todo eso en realidad, ¿no? 2 por 0,4 por 0,6 por 4,6. Y la siguiente sería 3 por 0,5 por 0,5 por 4,6, ¿no? La misma altura. Todo eso se refiere a esta columna de acá. ¿Ya? Así todo bien, ¿no? Y todo esto se multiplica por 24. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema porque esto es más. ¿Ya? Todo es más. Inclusive estos paréntesis de acá, esto, podrían no haber entrado tal vez. Desde acá. Están de más posiblemente. ¿Ya? La cosa es que tienen que tener cuidado con esto. Este de aquí es el problema. ¿Ya? Donde muchas personas se confunden al momento de dónde colocar el valor de menos cuando tengo esta situación. ¿Ya? Lo primordial pues simplemente es colocar el valor del suelo de compactación multiplicado por el volumen total, ¿no? El volumen sin restar ninguna columna. ¿Ok? El volumen bruto tal vez pueden llamarle, no sé, el volumen neto sin haber sacado ningún volumen, ¿no? Ningún vacío. ¿Ok? Es fácil de sacar, simplemente base por altura por 4,6. Listo. ¿No? 5 por 15 por 4,6 y el gamma del suelo que va a multiplicar todo esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí está el problema, ¿por qué? Porque esta resta a veces solo la colocan aquí adelante y esta resta en su calculadora no lo ponen para que afecte a este otro. ¿A qué me refiero con esto? Si yo desarrollo este paréntesis, voy a tener, por ejemplo, aquí un número, una resta, otro número, un más y otro número. A veces colocan así en su calculadora y eso está mal. ¿Por qué? Esta resta es para sacar los vacíos. Hemos dicho que todo esto es el volumen bruto neto. Esta resta es para sacar los vacíos de ambas columnas, de la columna por 2 y la columna por 3, ¿no? Entonces, quiere decir que esta resta tiene que afectar a ambos. Es decir que, en resumen, este valor también tiene que ser menos. ¿Ya? Nos pueden utilizar directamente un solo paréntesis y colocar el volumen total menos los vacíos de esta columna menos los vacíos de la otra columna y listo. Así se olvidan de tener problemas. Es una recomendación. O si no, colocar aquí un paréntesis aparte y sumar esos dos que van a ser el volumen total de todos los vacíos. ¿Ya? Pero aquí tengan cuidado, por favor. ¿Entiende, verdad? ¿Por qué? Otra vez. ¿Ya? Aquí he visto algunos casos que aquí, o sea, por no saber colocar aquí paréntesis o colocar doble resta, ¿ya? Han tenido problemas, ya, mucho problema, porque aquí ha hecho variar mucho esto. Simplemente es teoría, ¿no? El volumen total menos los vacíos de esta columna y los vacíos de esta otra columna, nada más. ¿Ya? A ver, no sé si se entiende esta parte. ¿Ya? Si tienen preguntas me avisan, por favor. Resolviendo todo esto tendríamos que entonces que la carga final sería 453,66. ¿Ya? Reemplazando esos valores y luego sacando la presión de poros final, ¿no? En este caso mi presión de poros final pues otra vez coincide con el nivel de fundación. Entonces 0, ¿no? 0. Retamos y es lo mismo. La carga inicial, ¿ok? Buscamos dónde está mi condición inicial, aquí está. Por lo tanto, a partir de aquí está todo saturado y a partir de aquí está hacia arriba, está todo seco. Por lo tanto,
Aquí arriba, bueno, aquí ya no me da ningún valor, ¿no? Si estuviera saturado aquí, por ejemplo, de dato, usaría aquí solo el seco. Y aquí abajo usaría solo el saturado, ¿verdad? Porque estoy utilizando condición inicial. Y el agua comienza desde acá. ¿Ya? Entonces 18 por 2 metros más 21 por 3 metros, ¿no? Q inicial igual a 99 kilopascales. ¿No? Con Chuy estamos enseñando acá. Ok, reemplazamos y obtenemos ahora sí, bueno, determinamos la presión de poros inicial. Eso, pues altura isométrica en condición inicial, desde nivel de fundación hasta la condición inicial, sería 3 metros. 3 por 9.81, 29.4, y eso lo reemplazamos en el diagrama del árbol. 29.4 menos 9, bueno, 99 menos 29, y al final tendríamos que la carga neta, están los dos valores principales, es igual a 312.661, ¿ya? Todo lo que calculemos a partir de aquí, los siguientes capítulos, se calcula con la carga neta, todo, ¿ya? Así que es importante determinar la carga neta. Ok, al menos hasta el capítulo 4 vamos a llevar por todo lo que es carga neta, carga neta. O 3, capítulo 3, ¿ya? Bueno, hasta aquí hemos visto ya tres, la parte de la teoría, que hemos visto que ha sido muy necesaria, ¿no? Rapidita, pero todo elemental, ¿no? Ok, tres ejercicios, tres ejemplos muy concisos, muy buenos. Así que, ¿qué dudas tienen, por favor, del diagrama del árbol? Eso díganme, por favor, si se ha entendido o no se ha entendido, para poder despejar sus dudas, ¿ya? Que si ustedes no pueden calcular esta de acá, ¿ya? La carga final, entonces no van a poder determinar todo lo demás, porque la metodología, los que estén tomando por primera vez con el ingeniero Camacho, la metodología y los que ya saben que han tomado con él, es primero determina la carga neta, y con este valor saque el siguiente, y con este valor saque el siguiente, y con la carga neta saque el siguiente, y con esos otros tres saque el siguiente, así. Entonces, si te equivocas acá, todo lo demás está mal, ¿verdad? Y si no puedes sacar eso de acá, por no puedes hacer esto de acá, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, muy importante esta parte de la carga neta. ¿Tiene preguntas, dudas? Yo tengo dudas, pero no la parte de que, sino la parte del principito que son granulares y finitos que son coeficientes. Esa parte no la entendí muy bien. Ya, a ver, aquí, ya. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos datos nosotros de cohesión, ángulo de fricción, ¿no? En cada estrato tengo datos, ¿ya? Ahora te pregunto, de esos valores, las fórmulas de Terzaghi, Meyerhoff-Hansen, existen fórmulas que están en función de la cohesión, bueno, sobre todo del ángulo de fricción, ¿ya? Ese valor principal, eso solo se reemplaza una vez. Este valor del ángulo de fricción y la cohesión se utilizan para determinar lo que es la capacidad de apoyo, ¿ok? Entonces yo te pregunto, o les pregunto a ustedes, ¿cuál cohesión voy a utilizar yo? ¿Cuál ángulo de fricción voy a utilizar yo? ¿Los tres? ¿Cualquiera? ¿Tengo que promediar? No. Es un poco de lógica, pero a la vez es lógica más que todo. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, hagan de cuenta que es un pie, ¿ya? Las zapatas son en realidad como dice su nombre, zapatos de la estructura, ¿no? Con un pie que se apoya en el suelo, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que mi columna no se entre como si fuese un mondadiente en el suelo, ¿ok? Por eso tiene un área determinada, van a calcular en Fundación 1 esto. Esta área determinada pues va a definir la distribución del área necesaria para que mi columna no se hunda, ¿ok? Que no haya punzonamiento. Entonces, este valor ya tiene que estar apoyado a un cierto nivel, ¿ya? Y a partir de ese nivel es donde va a actuar toda esa presión. Esto quiere decir que los valores que me interesan a mí para determinar o analizar esto
es a partir de donde se apoya. ¿Dónde está la base de mi fundación? Allá. ¿Qué suelo tiene contacto con mi base? Pues son estos datos o estos datos. Esto no tiene, ¿no? Sino aquí se apoya. Dan de cuenta que esto es aire y aquí recién es tierra. Entonces, obviamente aquí tiene contacto. ¿Ya? ¿Qué pasaría si estuviera a la mitad del estrato? Si aquí estuviera mi zapata, pues más fácil de determinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya digo, ya, entonces estrato, obviamente aquí está apoyado mi fundación. No tengo que decidir entre esto o entre el otro, ¿no? Pero siempre está apoyado en un solo tipo de terreno. Ya, a no ser que tenga inclinación, ¿no? Pero en la teoría siempre se asume que son terrenos horizontales. ¿Ok? Entonces, dentro de los datos que ustedes van a tener, primero es escoger datos de qué estrato tienen que utilizar. Que a veces el ingeniero va a decir, esta fila, pues como los exámenes virtuales, ¿no ve? Del nivel de fundación variaba. Entonces, de algunos su zapata quedaba por aquí, de otros su zapata quedaba como este de acá, digamos, de otros su zapata quedaba más aquí abajo, ¿ok? Entonces variaba, ¿ok? Entonces, para cada uno, sus datos de cohesión y ángulo de fricción variaban, ¿ok? Variaban. Entonces, por lo tanto, es importante distinguir qué datos tengo que utilizar a priori, ¿no? En primer lugar. Y aparte, tienen que saber en qué se diferencian, pues obviamente, la cohesión efectiva, el ángulo de fricción efectivo y el último efectivo. Y esos valores, ya, se utilizan, estos valores en realidad se utilizan para determinar el Q último, el ángulo y la cohesión. ¿Ya? Y esto se utiliza para utilizar en suelos drenados, también se llama. Entonces, tienen diferentes nombres, ¿ya? Depende de la terminología. Suelos drenados también se pueden llamar otro sinónimo, suelos granulares, como sus nombres indican, granos grandes, eso quiere decir que son gravas, pueden ser también gravillas, o pueden también ser arenas, ¿no? Ese tipo de suelo donde se puede percibir el grano. También tenemos nosotros lo que es valores de cohesión última, ¿no? Cohesión U, CU, el ángulo de fricción total, es decir, sin apóstrofe, sin esto, y el Q último total, ¿no? Sin su apóstrofe. ¿Okay? Y eso se utiliza, este CU y este ángulo de fricción total se utilizan para determinar este Q último. ¿Ok? Y esto se utiliza para suelos finos. O también puede ser para suelos, también lo llaman no drenados. ¿Ok? O también se dicen suelos arcillosos, arcillas, limos. ¿Ok? Entonces, así. Son sinónimos de nombres. Entonces, es importante que ustedes sepan distinguir porque puede que en un estrato, ¿ok? Lápiz, puede que en un estrato, o digamos, aquí está mi zapata, ya. Y no les va a complicar nada. Aquí arriba no tienen ángulo de visión, nada, no tienen nada, solo tienen aquí sus específicos que siempre pone. Pero donde se apoya la fundación, ya. Aquí tienen, por ejemplo, tienen CU, tienen C', aquí tienen, también les da el dato de Phi, el dato de Phi total, Phi efectivo, también les da el dato, no sé. Bueno, esos datos, ¿no? Son los más complicados. Saben aquí el ángulo de coeficiente de compresión, coeficiente de compresión, cualquier cosa, ¿no? Estos datos. Pero esto, por ejemplo, aquí para la capacidad de apoyo no se utiliza. O sea, sería para en vano. Pero sí se utiliza para asentamientos, puede que utilicen para después. Pero se utiliza solo si el suelo es arcilla. Vamos a ver después de esto, ¿ya? Nos estamos adelantando. Pero entre estos cuatro datos, ¿cuál voy a utilizar yo? Y aquí vamos a colocar con azul. Si el suelo es, por ejemplo, arena, voy a utilizar ¿cuál? Yo voy a utilizar este y este, ¿no? Efectivo y efectivo. Y si es arcilla, ¿no? Perdón, arcilla,
puede utilizar lo que es los valores sin apóstrofe, CU y el ángulo de fricción total. ¿Ok? Así se distinguen los datos y así se dan los datos diferentes. ¿Ok? Si entienden esto, y esto a partir de dónde van a sacar, pues a partir de los ensayos de laboratorio, ¿no? Como los axiales, corte directo, traxial drenado, no drenado, bueno, el confinado sin confinar, ¿no? Todo eso de ahí. ¿Ok? Y así se diferencian entonces los valores que van a utilizar. ¿Ya? Pregunta más bien. Ya, a ver, déjeme abrir un momentito. A ver, creo que estaba por aquí. A ver si tiene alguna preguntita, por favor. ¿Alguna duda? Ya. Creo que es este. Ya. Ok. Bueno, entonces con esta parte ya acabamos lo que es diagrama del árbol. Ya. Determinar esa carga neta. Es fundamental. Realmente fundamental. ¿Ya? Ahora, para determinar la capacidad de apoyo, ¿ya? Ya hemos visto que hay diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, os mencioné en las anteriores diapositivas que hay, por ejemplo, Sagi, hay Mirhoff, hay Hansen, Bessick, Skepton, ¿no? Entonces, y bueno, hay otros más, ¿no? Pero son los más conocidos. Por lo tanto, el segundo método es por la capacidad de apoyo, ¿no? El primer método era diagrama del árbol y el segundo, la capacidad de apoyo. Un momentito, por favor. Ya. A ver. Ya. A ver. No vamos a leer esto. Es teoría de cómo han hecho el estudio, análisis matemático. Ya. Vamos a ir a lo fundamental, ya, a lo que realmente importa. En realidad, a ver, esto. Ah, lápiz. Ah, sí, las clases, ¿hasta qué horas son? 11:30. Ah, ya, está bien. 11. Ya. Bueno, no, a ver. Como les iba diciendo, ¿no? Primero vamos a ver el método de Terzaghi, que es uno de los primeros métodos. Bueno, en realidad es el primer método, ¿no? Terzaghi. Ramón Terzaghi es el padre de la mecánica de los suelos, ¿no? Que originalmente era ingeniero mecánico, de la mecánica del suelo. ¿Ok? Bueno, en realidad este método, a ver, las fórmulas de capacidad, ¿ya? Van a acordarse siempre, tienen siempre tres factores, ¿ya? Factor de capacidad, se refiere a los n's. Esto va a variar, eh, bueno, dependiendo factor de capacidad, ¿ya? Factor de forma y factor de profundidad. En este caso, lo que quiere decir, factor de profundidad, Terzaghi no lo toma en cuenta, ¿ya? Y van a ver que en muchos casos, cuando no existe la fórmula, o dice que D de C es igual a dQ y es igual a D gamma. Este es igual a 1. ¿Okay? Como decir que no va a afectar a nada acá. Ok, a ver, para que entiendan y no se varíen mucho en esos valores, los que están tomando recién, dice NC, NC, NQ, ¿qué son esas cosas? No entiendo. A ver la vida. A ver, vamos a hacer esto. Para que se entienda rápido y bonito. La fórmula es esta. ¿Ya? La carga última, por ejemplo, efectivo. ¿Ya? Vamos de cuenta, estamos utilizando arenas. Q último, eso es igual a qué? A la cohesión. ¿Ya? Siempre tres factores. N, S y D. Son los factores cuando la carga es vertical. ¿Ya? Cuando tiene inclinación, hay otros factores que se aumentan, que es I. Cuando hay excentricidad, también hay E. ¿Ya? Los que siempre se utilizan y los más básicos son esos de acá. E, inclinación,
calcula con un factor de inclinación, ¿ya? O excentricidad también, ¿ok? Pero, ya. Por ejemplo, aquí vamos a colocar, como tienen esos tres, N, S, D, la cohesión. Luego tenemos aquí el Q asterisco. Como estamos utilizando efectivo, aquí tenemos que colocar efectivo. Si no, si esto fuera total, así, ¿no? Esto fuera igual, así, sin efectivo. Y obviamente aquí tendría U, ¿verdad? Pero como estamos utilizando efectivo con efectivo, no se olviden eso. Si aquí es efectivo, el Q asterisco igual es efectivo. Ya. Los factores N multiplicado por S multiplicado por D más un medio de la base, ¿ya? Por gamma. Y aquí otra vez, factores NSD. ¿Ok? Ahora, para que no se confunda aquí esta fórmula que parece que no se puede memorizar, si se fijan, aquí los factores más importantes, ¿cuáles son? Los que son diferentes, ¿no? Ese de acá, la cohesión, el coasterisco. Uy, este pulso con el mouse es un poco complicado, ya. Y el gamma. Ese es como un valor constante, ¿no? No pasa nada. Ok, entonces, estos valores son los que marcan. ¿Por qué marcan? Porque aquí es cohesión multiplicado por factores. Coasterisco multiplicado por factores. Gamma multiplicado por factores. Entonces aquí se repite. N, C, S, C, D, C. Aquí como es Q, N, Q, S, Q, D, Q. Aquí como es gamma, N gamma, S gamma, D gamma. Listo. Y así se pueden memorizar ustedes cualquier rato la fórmula general de la capacidad de apoyo. ¿Ya? Así para que no puedan marearse. ¿Okay? Cuando hay excentricidad, pues aquí se define lo que es el B'. Simplemente es la base menos 2 veces la excentricidad. ¿Okay? Listo. Entonces, en resumen, vamos a ver, se entiende esa parte, ¿verdad? Así para que no se mareen. Más fácil de entender la fórmula, creo que es así. Una vez lo he explicado así en una clase y se ha entendido a la perfección. A ver, ya. A ver, aquí hay dos fórmulas, ¿no? Estas dos fórmulas son las que se utilizan. Las dos sirven, ¿ya? ¿En qué se diferencia cada una de la otra? Es que aquí dice con apóstrofe, con apóstrofe, con apóstrofe, con apóstrofe, ¿ya? Y aquí no tiene apóstrofe, vacío, aquí es CU, aquí no tiene apóstrofe, aquí sí, ¿no? Aquí no tiene, aquí sí. ¿A qué se refiere entonces esto? Ya hemos hablado hace un ratito de eso, ¿no? Con la duda de su compañero. La primera fórmula, ¿dónde vamos a utilizar? Suelos granulares, más fácil de recordar. Y la segunda fórmula, suelos finos. ¿Ya? No es necesario que activen su micrófono para responder o decir conmigo suelos granulares, suelos finos, ¿no? Como en las clases presenciales, pero al menos respóndanse a ustedes mismos, ¿ya? En su casa. Y digan, ya, estoy diciendo a la par con el auxiliar. Eh, bueno, ya no es auxiliar, pero estoy diciendo a la par que son suelos finos, suelos granulares, entonces estoy entendiendo lo que me está tratando de decir. ¿Okay? Y eso es muy importante para ustedes. Entonces, dependiendo de dónde se ha apoyado mi suelo o mi zapata, voy a utilizar ya sea esta fórmula o esta fórmula. Depende de dónde se apoye mi zapata. Si se fijan bien, todos los ángulos, todas las zonas de análisis es a partir de dónde se apoya la fundación. ¿Se fijan? Dónde se apoya y a partir de eso se analiza todo. ¿Ya? Ya. A ver, nos quedan 10 minutos más, así que vamos a acabar el ejemplo tal vez. Ahora, nosotros tenemos en su formulario del ingeniero Camacho, les voy a pasar a ver si tengo un formulario. Tenemos nosotros lo que es, a ver, no me acuerdo, no sé dónde está ahorita la verdad, tengo que buscarlo. Pero en su formulario tenemos los abacos, ¿ya? Esos factores n. A ver, lo primero que vamos a hacer es calcular así. La cohesión, por ejemplo acá, la cohesión ya la tenemos, ¿no? El coasterisco se calcula, ¿okay? Y el gamma se calcula igual. Entonces,
tienen que ustedes determinar los factores por agrupaciones, es decir, primero los n's, luego los d's, luego los s's. Bueno, perdón, los n's, los s's y los d's, ¿no? Por grupos, nq, sq, s gamma, n gamma, así, de 3 en 3, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo en el ejemplo. ¿Ya? Estos n's o se utilizan por fórmula o también pueden utilizarse por ábaco. ¿Ya? Tiene su ábaco en el texto igual, donde te dice cuál es el ángulo de fricción. Ya se da dato que te dé 10 grados, digamos, y directamente calculas cuánto vale tu NC, cuánto vale tu NQ y cuánto vale tu N gamma. ¿Ok? O si no, también puedes tal vez, programarte tu Excel o tu MATLAB, ¿no? Y utilizar la fórmula de NQ. ¿Ok? Que está en función del ángulo de fricción, idea, ¿no? A está en función del ángulo de fricción igual. ¿Ok? El NC está en función de NQ y el N gamma que está en función de N gamma por tangente de phi, ¿no? Que es el coeficiente pasivo, ¿no? Del suelo. ¿Ok? Ahora, el factor de forma, el factor es S, ¿ya? Se define, depende de la geometría de la fundación. Si ya sabemos que el B es igual a L, ¿ok? O podemos dividirlo, ¿no? L sobre B es igual a 1, que va a ser lo mismo si despejo esto. Esto es igual a cuadrado, ¿no? Si L sobre B es mayor a 1, ¿no? Es mayor a 1, entonces estamos en una rectangular, ¿no? Es decir, es mayor a 1, pero es menor a 10. Ya vamos a tomar el ejemplo de Borland. Mayor a 1, menor a 10 es rectangular. Y si es L sobre B mayor a 10, eso quiere decir que, digamos, por ejemplo, mi base vale 2, mi longitud, bueno, es mayor o igual, ¿no? Mi longitud vale, por ejemplo, 20, entonces esto ya es una fundación continua, ¿ya? Continua. Y circular, obviamente, ya, eso, no, eso es fácil de deducir, ¿no? Si es circular. Más que todo, la Ah, sí. encrucijada es la diferencia entre rectangular y continuo. ¿Sí? Con fundación continua nos referimos que es una Un muro de fundación contención, por ejemplo. que es continua, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuadrado, todos saben que es cuadrado, ¿no? Circular también, que con estos no hay problema. Rectangular, cuando la relación de L sobre B pues sea mayor a 1, obviamente, y menor a 10. ¿Ya? Es menor a 10. Entonces estamos en un caso rectangular. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser aquí, no sé, pues puede ser 2 metros por 10, digamos. Eso todavía se considera rectangular, ¿no? Porque aquí el factor de L sobre B es 5. Entonces está todavía dentro. Pero cuando ya es, por ejemplo, 8 metros, ¿no? De base y la longitud es 10 o más, mínimamente 10, digamos, esto ya es 80, ya es largo, ¿no? Continuo, 80 metros, casi una cuadra, entonces ya es una fundación continua. Por si es mayor a 10, entonces si es 20, 160 metros por 8, ya es una fundación continua, ¿ok? Esto por la geometría, ¿no? La forma, como dice su factor. Dependiendo de eso, se calcula. Circular, continua, cuadrada, tiene valores fijos, y si no, con el rectangular, pues hay que colocar cuántos b sobre l, ¿no? Para saber más y menos. ¿Ok? A ver, ya tenemos que aquí ya abacos, hasta el 50, lo mismo. Ya. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Ya? Ahora, dicen calcular la máxima presión segura de apoyo utilizando el método de Tersay para un factor de seguridad de 1.8 sobre la presión neta del nivel de fundación. Para los datos de la siguiente figura. Bueno, aquí en el enunciado, a diferencia de lo anterior, aquí sí me da el método. Ah, esta es una gran variación. Y también dice un factor de seguridad, 1.8. Ese es otro valor importante, ¿no? Son datos importantes que me marcan. Y aparte aquí me dan valores de cohesión, ángulo de fricción. ¿Ve? Ahí entonces, claramente esto puedo resolverlo por método de capacidad de apoyo. Ahora voy a ver si yo puedo resolver esto por el método de diagrama del árbol. ¿Puedo resolverlo, sí o no? A ver, respóndame. Sí, yo creo que sí, la carga neta. A ver, calcula la carga neta, ¿cuánto sale?
la carga final. ¿Puedo calcular yo la carga final? A ver, adelantarnos, no se puede. ¿Por qué? Porque aquí lo que marca la diferencia entre capacidad de apoyo y carga neta según diagrama del árbol es que aquí yo tengo que determinar según la geometría de la base y la condición del terreno cuánto es la capacidad de apoyo, la capacidad del suelo. Mientras que en el otro caso es cuánto es la carga neta que transmite mi estructura al suelo, ¿ya? En ambos casos se utiliza para calcular asentamientos, es verdad. Pero aquí yo no puedo determinar la carga neta por diagrama del árbol porque aquí yo no tengo aquí la altura, no tengo la geometría total. Tampoco tengo cuánto vale mi columna. Tampoco tengo cuánto es mi valor del gamma del relleno de concreto, perdón, del relleno de compactación, ¿no? No sé con cuánto están compactando. Tampoco sé la carga puntual. ¿Y para qué me sirven todos esos valores? Para saber cuánto es en el área designada de 5×3, cuántas son todas las cargas que me están llegando aquí y poder decir cuál es la carga neta y con esto calcular asentamientos. ¿Verdad? Aquí yo no puedo calcular el diagrama de árbol porque me faltan datos. Si tuviera todo esto, entonces podría calcular por ambos sentidos el asentamiento. En todo caso, para calcular el asentamiento sería mejor calcular por diagrama del árbol, porque así estaría asegurándome todos los valores y las cargas que están transmitiendo la estructura al suelo. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer es determinar según mi terreno y más o menos la geometría de la fundación, porque aquí tengo las condiciones del terreno, sus características, propiedades y la geometría, donde se va a distribuir. ¿Ok? ¿Cuánto puede soportar este terreno? Sin saber cuántos pisos tiene esto. Puede ser 20, 30 o tal vez ni siquiera existe el edificio. Hay que saber cuánto podría resistir. Entonces puedo calcular por capacidad de apoyo. ¿Ok? Pero si ya tengo yo un edificio de 50 pisos y el dueño quiere hacer 50 pisos siempre, ¿qué tengo que hacer? Pues ni modo, ¿no? Tengo que hacer la carga neta, llegar a ver árbol y tengo que decir tantas toneladas están transmitiendo aquí. Ya tienes que ver la forma de cómo solucionar. ¿Ok? Esa es la diferencia. O sea, no son métodos, son dos métodos para calcular la carga neta, pero desde diferentes puntos de vista. Eso es importante que entiendan. ¿Cómo les digo? No es una ciencia lógica, pero no es una ciencia equilateral. O sea, no es lo mismo decir por ambos lados lo mismo. ¿Ok? A ver, primero que hacemos entonces. Vamos a calcular, a ver, primero que nada. Para resolver este tipo de ejercicios ya hemos definido que el diagrama del árbol no se podría hacer, porque no tengo todos los datos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo tres tipos de cohesión, ángulo de fricción, cohesión, ángulo de fricción, cohesión, ángulo de fricción. ¿Cuál voy a utilizar yo? La que esté apoyado en mi fundación. En este caso sería este. Desde aquí no se utiliza para nada. Este sí. ¿Ok? En segundo lugar, antes de empezar a resolver o reemplazar fórmulas, tengo que definir qué datos voy a utilizar. Obviamente de aquí los datos de gamma sí voy a utilizar, ¿verdad? Sí o sí. Pero cohesión, ángulo de fricción, no. Eso de aquí no. Y todo lo demás de aquí, sí. Ahora, ya hemos dicho que en la fórmula, las fórmulas de Terzaghi y las de capacidad de los demás autores igual, existen dos fórmulas, la condición drenada y la condición no drenada, o suelos finos, granulares, ¿no? Por lo tanto, tengo que saber cuál de esas dos voy a aplicar. Aquí se podrán ver muy igualitas, ¿no? Pero se aplican diferente, más que todo la parte del gamma, equivalente y el coasterisco. Y peor todavía en los métodos de Basic, donde estas fórmulas de acá abajo ya cambian totalmente. Ok, entonces, ¿cómo voy a definir eso? Voy a ver. ¿Dónde se está apoyando mi terreno? En la arena. Ok. ¿Dónde se está apoyando? En la arena. Entonces, estos valores de acá de cohesión de nutrición se están apoyando en un suelo granular. Por lo tanto, voy a utilizar yo la fórmula de suelo efectivo. Fórmula efectiva. Ok. Esta de acá sería nuestra fórmula para este ejercicio. Esta de acá abajo no. En este caso no. ¿Se entiende? ¿Sí, no?
Ya, ahora sí, Sí, o sea, ya sabemos cómo resolver esto, ahora sí pasamos al siguiente. Calculamos lo que es, ahora, ¿por qué defino primero qué fórmula tengo que utilizar? Porque aquí no es lo mismo determinar la carga, el Q asterisco efectivo, el Q asterisco total, ¿no? Porque aquí se estaría o no la presión de poros. ¿Ok? Simplemente es esfuerzo total menos presión de poros, esa es la fórmula. ¿Ya? ¿Qué es el Q asterisco? ¿Qué es el Q asterisco? El Q asterisco no es otra cosa que el esfuerzo efectivo en condiciones finales hasta el nivel de fundación. Eso es. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tengo que calcular todo esto en condiciones finales hasta el nivel de fundación. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Condición final. Entonces todo lo que está aquí arriba está seco y lo que está aquí abajo está saturado. Por lo tanto voy a utilizar aquí gamma seco y gamma saturado. Este asterisco. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y ya. Y la altura pisométrica, ¿no? Obviamente de aquí a aquí. ¿Cómo calculamos entonces esto? Decimos 16 por 2 metros, ¿no? 16 por 2 metros, más 19 por 3 metros, listo, menos la presión de poros, que sería 3 metros por gamma del agua, o 9.81, ¿ok? Total sería 59.57. El del asterisco es toda esta parte al lado de la fundación, desde el nivel de fundación, lo que está al ladito. Solo acuérdense que son condiciones finales, nada más, y tienen que sacar esfuerzo efectivo. ¿Ok? Eso es el coasterisco. ¿Se entiende, verdad? Y después, a ver, de la fórmula general, a veces les va a pedir a ustedes que calculen, por ejemplo, calculen por los métodos de Terzaghi y Meyerhoff, o calculen por los métodos de, no sé, cualquiera, estos métodos, lo que sea. Los valores que nunca van a cambiar, ¿ok? Porque van a ser los mismos, es la cohesión, el coasterisco y el gamma. ¿Por qué no van a cambiar? Porque estos dependen directamente de la posición y la geometría y obviamente de las condiciones del terreno, ¿no? ¿Ok? Entonces, por cada método lo que va a variar en realidad es los factores, solo los factores. Por eso es que es importante que ustedes primero resuelvan estos valores de aquí. La cohesión es dato, el Q asterisco, el gamma. Estos son los valores que tienen que calcular primero. Y lo demás, dependiendo del método, calculan NSD, luego segundo método dicen NSD y luego reemplazan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el segundo método no van a tener que calcular ya otra vez Q asterisco y gamma, porque eso ya no van a cambiar, no cambia eso ya. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo estamos primero calculando el Q asterisco, luego el gamma. El gamma en realidad es una corrección del gamma del suelo. ¿Ya? Es una corrección por nivel freático, ¿ok? En condiciones drenadas. Eso quiere decir en condiciones finales, ¿ya? Condiciones finales. Por lo tanto, tengo que saber en qué condición estoy para poder corregir según la fórmula. ¿Ok? Primero, tengo que calcular qué es D. Ahorita sí 35. Vamos a ver, no sé si alcanzamos. Vamos a ver. A ver, mañana vamos a continuar con los valores de N y D. Esto más quisiera enseñarles. Ok, entonces hay tres condiciones, ¿ya? Para las cuales me dice, si cumple esto, si cumple esto, pues tengo que usar esta fórmula. Si cumple esto, uso esta fórmula, si cumple esto. Por lo tanto, tengo que reemplazar estos valores, ¿verdad? Aquí me dice 0, D, F, pero ¿qué es D? D lo que me dice es que desde la superficie hasta el nivel freático, como es drenado, tiene que ser condiciones finales, ¿ya? Por lo tanto, desde la superficie hasta el nivel freático, ¿cuánto vale? 2 metros. Por lo tanto, D vale 2. Y reemplazo en las tres formulitas de verificación reemplazo. 2, 2, 2, ¿no? Mi nivel de fundación, ¿cuánto es? Hasta aquí, 5 metros. Reemplazo. DF5, 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 DF5. Listo. Y la base vale 3 metros, por lo tanto, base 3, 3. Ahora sí, tengo todos los valores. Digo, 5 es mayor a 2, sí. 2 es mayor a 0, sí. Eso sí cumple. 3 más 5 es 8.
8 es mayor a 2, sí. 2 es mayor a 5, no tiene coherencia. 3 es mayor, 3 más 5 es 8. 8 es menor que 2, no. Por lo tanto, es la única fórmula que cumple. La verdad, solo una de las fórmulas va a cumplir. ¿Ya? No cumplen dos, digamos. Así que basta que encuentren que una ha cumplido, las demás no van a cumplir. Por ser primera vez es mejor. La primera verificación me dice lo siguiente. Bueno, aquí falta una apóstrofe. Me dice gamma efectivo. El gamma efectivo es gamma saturado menos gamma del agua. ¿Ya? La segunda fórmula es gamma equivalente, que es gamma efectivo. Si todo esto viene aquí y aquí. Es más D menos DF sobre B, ¿ok? Multiplicado por gamma seco menos el gamma efectivo. ¿Okay? Por lo tanto, estamos en este caso, lo que hacemos es reemplazar gamma saturado menos gamma del agua. ¿Ya? Mi gamma saturado valía 20, menos el gamma del agua, 9.81. Tengo que el gamma efectivo es igual a 10.19 kilopascales, o kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Así de simple se hace la corrección por nivel freático. Ahora es muy importante que sepan esto. Cuando vamos a utilizar la fórmula de Q efectivo último, ¿verdad? Que se utiliza en arenas o suelos granulares, se hace la corrección por nivel freático. Pero cuando utilizamos nosotros lo que es el Q, cuando utilizamos nosotros lo que es el Q último total, ya, sin el apóstrofe, se utiliza en arcillas o limos, Aquí, este paso 2, ¿okay? No se utiliza, no se hace. Es que sí que el gamma de mi suelo va a ser igual al gamma normal. O sea, el gamma va a ser el mismo. Ya no se corrige. Lo vamos a colocar acá arriba. ¿Ya? Para que no se olviden, no se corrige. ¿Ya? Cuando es arcilla o limo. ¿Ok? No se corrige. Entonces, este paso 2, cuando es suelo fino, se obvia. ¿Ya? Se obvia. Solo para suelos granulares. ¿Ya? Bueno, muchachos, entonces ya el día de mañana vamos a nosotros a determinar esto, ¿ya? Los factores. Para poder calcular, esta parte que es muy importante, que es un poquito complicado, pero después no es complicado, solo es entender nomás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Ah, sí, tengo dos consultas. Sí, Cuando dicen condiciones drenadas, significa que vamos a tomar, digamos, el nivel freático final. sí, te cuenta esto. ¿Por qué se llaman suelos drenados? Imagínate una esponja y otra esponja, ¿ya? Ahora, imagínate, dicen en un estado drenado, quiere decir que aquí arriba han aplicado, por ejemplo, no sé, fuerzas, ¿no? Cargas, ¿ya? Por lo tanto, el suelo es una arena, por ejemplo. Ya, vamos a colocarlo aquí, arena. Si te imaginas esto, y lo que va a pasar a lo largo del tiempo, es que bueno, instantáneamente la arena, como la esponja, va a pasar. Es una carga y esto se va a empezar a escurrir, ¿verdad? Todo el agua que va a estar hasta aquí va a escurrir rápidamente y puede quedar semi húmedo, semi seco, ¿no? Pero va a escurrir rápidamente el agua. ¿Por qué? Porque los granos, las partículas en realidad son los elementos que pueden ver, ¿ya? Las moléculas no se ven, ¿verdad? Las partículas sí se ven. Una partícula de polvo, por ejemplo. Un puntito. Entonces, las partículas, ¿ok? Están junto con el agua, no están, no tienen una cohesión tan grande, lo que permite que el agua pueda salir rápidamente, pueda escurrir, pueda drenar, por eso se llama drenado. ¿Ok? Cuando dicen en un estado drenado, también dicen, no sé, arcilla o arena, que lo que ha pasado, ya sea en corto o largo plazo, es que el agua se ha escurrido, en una condición final.
¿ok? También se llama así. Pero cuando es un suelo drenado, no es lo mismo un estado drenado que suelo drenado, no es lo mismo, ¿ok? Estado drenado es que ya sea su arcilla o arena, ha escurrido el agua. Suelo drenado es que es un suelo que tiene una condición de sacar el agua rápidamente, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de arcillas, a ver, arcillas, uy, igual, arcillas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las arcillas? Les va a pasar algo muy interesante porque las partículas y la cohesión es la capacidad de las partículas de mantenerse unidas unas a otras, ¿verdad? Entonces hacemos un suma a esto, tenemos más o menos así. Las partículas de arcilla o limo están casi muy pegadas entre sí, o sea, casi unidas, ¿no? Así como si fuera un solo elemento. Donde tenemos aquí vacíos muy pequeños, pero vacíos al final, de agua, ¿verdad? La porosidad, los índices vacíos. Entonces, cuando nosotros aplicamos acá una fuerza, ¿ok? A este tipo de suelo no drenado, porque se llama no drenado, porque la capacidad que tiene este suelo de poder sacar el agua es muy difícil, ¿ya? Porque las partículas no dejan. Y esto pasa cuando un suelo arcilloso tiende a drenarse, pues es una esponja, pero dura, digamos, ¿no? O sea, no ni siquiera una esponja, no sé cómo te explico. No sé si has agarrado alguna vez arcilla, ¿no? Y está húmeda y quieres como que sacarle el agua o escurrirlo, ¿no? Lo que va a pasar antes de que se seque o escurrir el agua, si lo aprietas con tus manos, lo que va a pasar es que se va a salir por el primer huequito que vea en tu mano, ¿verdad? Por los dedos, por cualquier parte, ¿no? Entonces, es muy difícil que saque el agua entre sus vacíos. Por lo tanto, la única manera que saca el agua es por un largo tiempo. Va a pasar mucho tiempo para que esta agua pueda salir. ¿Ya? Por eso que en las arcillas, cuando hay fundaciones en arcillas, ¿ya? Y hay fundaciones en arenas, es mucho mejor. Esto es positivo, no sé cómo quieran decir, ¿ok? Eso es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque vas a colocar la carga, rápido va a salir el agua y el estado va a quedar en un estado tensional o en una condición conocida. La deformación va a ser mínima, ¿ok? Y va a ser rápida. En este caso, ¿qué? O sea, aquí en una semana vas a saber cómo va a pasar el asentamiento. Listo. Aquí, ¿qué va a pasar? Como aquí le cuesta tanto poder escurrir y acomodarse, porque una vez que escurre esto, las partículas se acomodan, ¿verdad? Ya no hay agua, tienen que recorrer, por eso hay un asentamiento. ¿Ok? Se unen. Pero aquí pasa lo mismo, pero lo que pasa es que tarda tanto en sacar el agua, esto poco a poco va a ir disminuyendo y van a ver aquí lo que se llaman asentamientos diferenciales, ¿ya? Estos asentamientos diferenciales pasan en un largo tiempo, de 1 a 5 años. Esto pasa en días, esto en años, 15, 20, 10 años. Sigue asentándose. Esto no es muy bueno, ¿ya? No es bueno. ¿Por qué? Porque el ingeniero no sabe cómo va a asentarse esto. Va a asentarse más o mucho más. Entonces es muy peligroso. Entonces es diferente tener suelos drenados y estar en un estado drenado. ¿Ya? La corrección dice corrección de un estado en condiciones drenadas. Condiciones drenadas o estado drenado. Y eso no importa. Es un estado donde el agua ya se ha escurrido, ¿no? Entonces, como en este caso, SAGI y este tipo de análisis no se refieren a asentamientos diferenciales, eh, no se realiza este tipo de análisis en arcillas, ¿no? Entonces, es lo mismo. El proceso unitario del suelo va a ser lo mismo cuando es arcilla. Cuando es arenas, sí se realiza esta corrección de gama. ¿Ok? Esta es la diferencia entre suelo drenado y suelo no drenado. Y estado drenado o condición drenada no drenada. Bueno, ¿qué pregunta más tienen?
Bueno, creo que no tienen dudas, ¿no? ¿Entendí todo lo que estoy hablando o están grabando y se han dormido? Sí, está bien, Ausi. Ahorita la va a subir el video igual, ¿no? Sí, ahorita, yo creo que el día de mañana se los va a pasar, por favor. Ya, está bien, Ausi. Mañana en la mañana se los paso, que suba, porque ahorita el internet realmente muy lento. Se los paso y que lo puedan ver. ¿Ok? Lo que faltan depositar, por favor, no se olviden depositar mañana en la mañana. Y animen a sus compañeros. Ya han visto que desde el primer día hemos resolvido cuántos ejercicios. 4, ¿verdad? Bueno, 3 y medio. Eso sí, entendiendo la teoría y el ejercicio, no solo es. Aquí colocan 2, aquí 5, 5, sacan 10.19 y siguiente. No, aquí lo importante es que entiendan porque al final de cuentas basta que cambien alguna condición y ya es diferente, ¿verdad? Pero lo importante es que, más que cambien, entiendan cómo resolver. Así que animen a sus compañeros, comparten sus grupitos, el grupo de WhatsApp, ¿no? Solo comparten eso, volver a mencionar lo del cosa y todo eso, y yo creo que mañana nos vamos a recibir inscritos. ¿Ok? Está bien, Ausi. Gracias. Ese favorcito. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche, que descansen y nos vemos el día de mañana para la siguiente clase. Ah, y si tienen algún ejercicio que quisieran que resuelva o que lo podamos ver en las clases, mándenmelo por favor mañana o si pueden esta noche. Que se note por favor en la imagen, el enunciado todo. Y vamos así que tenga tiempo para dibujar, ¿ok? Para que se vea mejor, porque han visto que dibujar con mouse es una macana, ¿ok? No se olviden eso, por favor. Si les interesa algún ejercicio que lo resuelvan, mándenme por escanear. Ya me ha mandado un estudiante para que lo podamos ver, pero si tienen más, entonces mándenme, ¿ok? Bueno, ahora sí, muchachos, que descansen.